¿Alguna vez te has preguntado cuál es la historia de la Biblia? A lo largo del día, cuando la tomas para hacer tu estudio bíblico, para compartir con los hermanos o con alguien más, ¿te has puesto a pensar que la Biblia se escribió en 1600 años y todo lo que tuvo que pasar para que hoy la tengas en tus manos? Es un documento que cuenta con una gran exactitud antropológica, arqueológica, histórica y geográfica. ¿Sabías que se cree que se venden alrededor de 50 Biblias por minuto en todo el mundo? ¿Sabías que está traducida en más de 3.300 lenguajes cuando en el mundo existen 7.097 registrados? Es decir, está traducida a más de la mitad de los existentes en el mundo. Una de las traducciones más precisas y más bellas en lo literario es la Reina Valera de 1611, donde 54 eruditos se juntaron para hacer esta compilación y se cree que uno de ellos fue William Shakespeare. ¿Alguna vez has notado que a pesar de que la Biblia es cristocéntrica, es decir, nos habla de la forma de ser de Cristo y habla de su venida, su llegada, su resurrección y su próxima venida, pero nunca se nos muestra una descripción física de él? Dentro de ella podemos encontrar historias, relatos y detalles que nos ayudan a acercarnos más al conocimiento de Dios. ¿Y sabías que dentro de ella se encuentra uno de los datos que hasta el momento ha generado más cuestionamientos científicos? En Josué 10:13 tú puedes encontrar la historia de cómo se narra que la luna y el sol se detuvieron por un día. Y actualmente los científicos y estudiosos declaran que en efecto a la Tierra le hace falta un día. La Biblia también ha sufrido algunas persecuciones. En China, por ejemplo, se les ha obligado a cerrar congregaciones, a quemar Biblias, a quemar crucifijos y algunos documentos religiosos. Y quizás piensas que esto pasó hace muchísimo tiempo, pero no, comenzó en 1982 y sigue hasta el día de hoy. También intentaron quemarla. En 1933, los nazis comenzaron una quema masiva de libros, de lo que ellos llamaban literatura sucia. Pero se ha descubierto a lo largo de la historia que la mayor cantidad de libros que ellos quemaron fueron Biblias. Y lo intentaron hacer nuevamente en 1955, cuando terminó la Segunda Guerra Mundial. Otra vez intentaron acabar con lo que ellos conocían como literatura sucia. Te preguntarás por qué era literatura sucia. Ellos creían que a través de estos libros el gobierno podía ejercer control mental sobre de nosotros. ¿Y qué crees? Uno de esos libros es la Biblia. Y como todos estos datos que te estoy dando en este momento, podríamos encontrar muchísimos otros que quizás te van a llamar la atención, van a crear incertidumbre en ti. Y claro, ¿por qué no? Te van a dar ganas de conocer qué es lo que hay en la Biblia. Solo ponte a pensar, ¿qué es lo que está escrito en ella? Que a muchos nos da consuelo, nos da paz, en algunas ocasiones nos confronta, pero sobre todo nos llena de paz, de amor y de tranquilidad. Y porque hay otras personas que la aborrecen e inclusive temen lo que está escrito en ella. Lo que nosotros queremos es acercarte el día de hoy a que tú conozcas un poco más acerca de la Biblia, que puedas conocer los pensamientos, las ideas y los planes que Dios tiene para ti y de ti. Es por eso que te pido que nos acompañes, que te quedes con nosotros y que juntos descubramos la historia de la Biblia. Bienvenidos a Un Enfoque. La Biblia es uno de los libros más influyentes en la historia de la humanidad. Explora las grandes preguntas de por qué existimos. Ha inspirado a muchas personas a hacer cosas asombrosas. Y ha confundido a muchos otros. Probablemente tengas una por ahí guardada en algún lado. Entonces, ¿qué es en realidad la Biblia? Bueno, la Biblia es una pequeña biblioteca de libros que surgieron todos de la historia del antiguo pueblo de Israel. Y en un sentido, ellos eran como cualquier otra civilización antigua. Pero entre ellos existió una larga línea de individuos llamados profetas. Y ellos veían la historia de Israel como no ordinaria. La veían como una parte central de lo que Dios estaba haciendo por toda la humanidad. Y estos profetas eran genios literarios. ¿En serio? Sí,
Ellos usaban de manera experta el lenguaje hebreo para escribir narrativas épicas y poesía muy sofisticada. Eran maestros de la metáfora y de la narrativa y utilizaron estas técnicas para explorar las preguntas más complicadas de la vida acerca de la muerte y la vida, las luchas del ser humano. Así que hay muchos autores diferentes que contribuyeron en escribir este libro. Sí, y estos textos fueron producidos en un periodo de más de 1000 años, empezando con los orígenes de Israel en Egipto hasta su reino y su primer templo. Pero eventualmente fueron conquistados por los babilonios, quienes se los llevaron al exilio. Luego, en un momento crucial de su historia, muchos israelitas regresaron a su tierra, construyeron el segundo templo, reformaron su identidad, y es aquí cuando las escrituras judías empezaron a tomar la forma en que las tenemos hoy en día. Está bien, la Biblia judía. ¿Qué hay en ella? En hebreo se llama por un acrónimo conocido como Tanakh. La T es por Torá, a veces llamada la ley. Esto es, los primeros 5 libros con la historia del nacimiento de Israel. La N es por Nevi'im, una palabra hebrea para profetas. Y esta sección consiste de los libros históricos que cuentan la historia de Israel desde el punto de vista de los profetas. Luego tienes los libros poéticos de los mismos profetas. La K es por Ketuvim, una palabra hebrea para escrituras. Esta es una colección diversa de libros poéticos, libros de sabiduría y más narrativa. El pueblo judío cree que a través de todas estas obras literarias, Dios le habla a las personas. También hay otras escrituras judías que estaban siendo producidas durante el periodo del Segundo Templo. Sí, un grupo realmente diverso de textos, y estos también eran muy valorados en las comunidades judías. Y había debate en estos tiempos antiguos sobre si algunos de estos textos debían o no ser considerados como parte de sus escrituras. Así que hay muchos tipos distintos de textos escritos en un periodo de tiempo muy largo. ¿Por qué los juntaron en la forma en que lo hicieron? Todos estos textos juntos cuentan una historia épica sobre cómo Dios está trabajando a través de este pueblo para traer orden y belleza al caos de nuestro mundo. Y todo ello culmina en la esperanza de un nuevo líder, quien vendría y renovaría toda la creación. Y luego el Tanakh termina y este líder nunca llegó. Así que es una obra escrita de manera experta, pero le falta el final. Hola amigos, es un gusto tenerlos aquí con nosotros nuevamente en Un Enfoque. El día de hoy hablaremos de la historia de la Biblia y para esto tenemos 2 invitados de lujo. El primero es nuestro querido amigo Gama, que había estado de este lado, ahora le toca estar del otro lado para poder ayudarnos a conocer más acerca de la historia de la Biblia. ¿Cómo estás, Gama? Hola, ¿cómo estás, Itzel? Muchas gracias. Bien, muchas gracias. ¿Y tú? La invitación. Muy bien, gracias a Dios. Qué Sí, ahora bueno. de este lado. A ver cómo están, nos va. amigos? Muy bien, y nuestro segundo invitado es alguien que ustedes ya conocen, es alguien que ha estado con ustedes compartiendo la palabra de Dios todos los domingos, es nuestro querido hermano Martín. Adelante, hermano. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo está? Bien, gracias a Dios. Muchísimas gracias por venir. Es un placer estar aquí. Muy bien, pues bueno, vamos a empezar entonces a conocer la historia de la Biblia. Para empezar, me gustaría que me dijeran qué es la Biblia. Hermano Martín, ¿nos puede ayudar? Sí, claro. Yo creo que antes de poder iniciar y poder responder esta pregunta, es importante remontarnos un poquito atrás para poder entender por qué nos tenemos que interesar en la Biblia, qué contiene la Biblia y qué es la Biblia. Y para ello tenemos que recordar que siempre ha sido un libro negado y se han levantado, por ejemplo, ha habido muchos errores respecto al conocimiento de Dios en ese sentido.
Tan es eso de que hay muchas aberraciones de una manera teológicas y filosóficas en el sentido de la negación de Dios. Por ejemplo, los ateísmos y el rechazo hacia Dios de ellos, nos hablan ellos de un ateísmo, hay un ateísmo práctico y un ateísmo teórico. El práctico dice que muchas veces el individuo moralmente, ¿sí?, dice que conoce a Dios, pero lo niega. O sea, y la vida, muchas veces lo vemos que la vida de Dios no está en ellos. Y el ateísmo teórico es aquel que dice que no solamente vive apartado de Dios, sino que totalmente descarta. Hay unos que descartan totalmente la existencia de Dios. Entonces, entendamos esto, que efectivamente cuando queremos entender a Dios, expresamos esto, de que este término de que Dios no existe, obviamente no existe porque Él no es creado de nadie, Él es. Los que nosotros, los que existimos, son los que Él creó. De esta manera, de ahí tenemos que entender, y a veces nos queremos encontrar esa connotación de que si Dios existe o no existe, obviamente Él es siempre. Claro. Él es creador. Y por otro lado también están los agnósticos, que hay una ignorancia a través también de respecto a Dios, y hablan de que también no niegan a Dios, pero ellos están escépticos, ¿sí? Escépticos y afirman, ¿sí?, de la realidad de Dios. Y entonces ellos muchas veces dicen, bueno, si es que existiera, de todos modos yo me negaré, ¿sí?, a creer que es. Entonces es un escepticismo tremendo. A mí me gustaría, y después de ello entendamos, la teología, por ejemplo, que es la ciencia que estudia a Dios, que estudia, por ejemplo, la naturaleza de Dios, sus atributos, etcétera. Y dentro de la teología hay diversas ramas de la teología. ¿Sí? Dentro de esa rama de la teología está la bibliología, que precisamente es la que nos introduce a lo que es la Biblia. Y entonces sí, de esa manera pues ya podemos nosotros considerar un término de la biología, de la Biblia, y desde el punto de vista, nos habla que es el libro de libros. Es el libro de libros, ¿por qué? Porque podrá haber muchos libros en el mundo, pero este libro es libro de libros porque tiene algo muy especial en referencia a todos los demás. No sé. Así es, sí, pues desde un punto de vista histórico, ¿no? Además, porque la palabra como tal, del significado, significa libros, o conjunto de libros. Es una colección de muchísimos libros, bueno, 66 libros para ser exactos. Nuestra Biblia contiene 39 libros en el Antiguo Testamento, 27 libros en el Nuevo Testamento, entonces a ese conjunto se le conoce como Biblia, ¿no? Como tal, una definición de la palabra. Exactamente, ¿no? Ayer que estábamos platicando un poco mi esposo y yo acerca de este tema, le decía, uno dice como que mucho la palabra libros cuando habla de la Biblia, ¿no? Es un conjunto, justamente como ustedes dicen, de libros hechos en un libro que nos permite obviamente tener más conocimiento de Dios y acercarnos un poco más a Él. ¿Hace cuánto tiempo se escribió la Biblia? Sí, bueno, pues hay muchos datos históricos. En realidad la Biblia se escribe en un periodo aproximadamente de 1500 a 1600 años, dicen algunos teólogos, historiadores, y hay quienes parten desde el año... es que traigo aquí mi acordeón, ¿eh? Está muy bien, está muy bien. Aproximadamente, por ejemplo, Moisés escribe acontecimientos que ocurrieron aún antes de su tiempo, narra la historia de la creación, narra por ahí el diluvio. Entonces, eso más o menos tiene una historia del año 1400 antes de Cristo hasta el año 100 después de Cristo, cuando se culminan de escribir las últimas cartas, el libro de Apocalipsis, por ejemplo. Entonces, por ahí del año 100 después de Cristo al 1400 antes de Cristo. Okay, entonces sí fue un largo periodo de la historia, díganme. Sí, sí coincido en esta parte sabemos que la historia nos muestra, los historiadores nos muestran que son aproximadamente 1600 años, porque la Biblia, atendamos, no llegó de repente y ya la tenemos así, sino que tiene un proceso de formación, un proceso de selección, de compilaciones,
donde se fue formando poco a poco la Biblia, y tuvo un periodo desde 1600 años hasta los datos que se dan hasta el 430, es donde ya se consolida, y ahí viene nuevamente con otras compilaciones, etcétera. Pero a mí me gustaría añadir un poquito más respecto a esos 1600 años, para ubicar más o menos cómo está estructurado en esos 1600 años. Y nos habla que están, tenemos que estructurar o seccionar esos 1600 años para comprender los tiempos, ¿no? Por ejemplo, estos 1600 años se pueden dividir en 3 periodos. Por ejemplo, el periodo paleotestamentario, que habla que se hace referencia a todo el espacio de tiempo del Antiguo Testamento. Posteriormente, el periodo intertestamentario, que habla precisamente del periodo que enlaza el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento, que son 430 años ahí en adelante. Y un tercer periodo es el periodo neotestamentario, que habla precisamente del periodo de lo que es el Nuevo Testamento. Y bueno, entonces en este sentido del periodo paleotestamentario también hay una división de etapas, de épocas, la época de Moisés, la época por ejemplo, de Josué, la época del reino, la época del cautiverio, la época de la restauración, y son temas interesantísimos que en otro tiempo podíamos enfocarnos mucho a eso, porque habla realmente el proceso de muchos aspectos de vida que Dios nos muestra en su misma palabra. Entonces, esa es para ubicarnos un poquito, esos 1600 años, ¿cómo están? Sí, todo lo que estuvo pasando a través de este tiempo, de estos 1600 años. Así es. Durante estos 1600 años me imagino que hubo muchísimos autores en la Biblia. ¿Quién tradujo la Biblia y cuáles eran los idiomas originales en los que estaba escrito la Biblia? Por favor. Gracias. Bueno, pues como bien dices, ¿no? O sea, son un periodo de 1500, 1600 años. Una persona no vive 1600 años. 1600 sí, años. excepto Entonces, Matusalén, vivió mucho. hace más años, sí. Pero a lo que me refiero es que son aproximadamente más de 40 autores, perdón, de diferentes épocas, diferentes periodos, diferentes culturas, diferentes clases sociales, o sea, desde un rey hasta un pastor de ovejas, encontramos que escribió un libro. Entonces, originalmente hay escritos de arcilla, o sea, en tablas, se para que entendamos, exactamente, ¿no? que son los primeros escritos, de ahí que se menciona, ¿no? Que Dios le dio a Moisés y escribió en 2 tablas. Ah, sí. Entonces se cree que los egipcios ocuparon o pulieron las primeras técnicas de jeroglíficos y fueron las primeras formas de escritura. Posteriormente ya se fue consolidando como tal un idioma. El idioma más antiguo que se considera en la Biblia o que se escribió es el arameo, en una mezcla por ahí de otros idiomas, mayormente arameo, hebreo posteriormente, y ya el Nuevo Testamento en griego. Serían como los idiomas más sobresalientes, ¿no? Sí, así es. Sí, nos muestra que la Biblia, el Antiguo Testamento, el Antiguo Pacto, fue escrito en hebreo y en algunas partes en arameo, que las podemos encontrar, por ejemplo, en unos diálogos de Daniel, ahí podemos encontrar algunas partes del arameo. Y efectivamente, precisamente en el periodo intertestamentario, ahí es cuando por primera vez, en esos 400 años, o 430, que dicen que se dice que hubo de silencio. ¿Por qué? Porque no hubo profecía. En esos periodos hubo tantos acontecimientos que posteriormente vamos a hablar de lo que es los libros apócrifos, el canon, etcétera. Pero ahí en ese periodo fue cuando 70 judíos se convocaron para que pudieran traducir la Biblia que fue escrita en hebreo y en arameo al griego. Y se le llamó precisamente por 70 ancianos o 70 judíos la Septuaginta. Ok. Porque bueno, yo no sé ustedes, pero yo mi arameo, mi hebreo y mi griego están muy malos, ¿no? Apenas Entonces, entiendo el español. apenas entendemos el español. Entonces, bueno, dicen que se reunieron estos 70 ancianos para hacer la traducción de la Biblia. ¿Y esto es lo que se forma como canon, hermano? ¿O qué sería el canon? No, todavía no.
Perdóname, ahí estamos hablando de lo que es en esos 430 años de silencio que le llaman o falta de profecía, ¿sí? La vida siguió, ¿sí? Y acontecieron muchas cosas. Unos eventos fue precisamente de la traducción de la Biblia hebrea al griego. Pero efectivamente también en ese tiempo se empezaron empezaron a salir a luz diferentes libros, ¿sí? Que les querían dar un sentido espiritual, pero precisamente los cristianos entonces tenían que estar atentos y ver realmente qué libros realmente conformaban los cánones. Y estos libros que no cumplían esos cánones se les llamaban los libros apócrifos. Entonces ahí es donde precisamente tenían que ver si realmente cumplían ciertos requisitos. Sí, que ahorita si quieren podemos ver algo sobre ello, pero entonces ahí surge la necesidad de ver, de verificar, de estudiar y determinar si realmente esos libros cumplían esos requisitos para considerarlos canónicos. Así es, y es que era súper importantísimo. De hecho, la Biblia de los 70 o la Septuaginta surge precisamente porque alguien en el Imperio griego dice, bueno, hay una ley de los judíos y manda precisamente llamar a algunos rabinos y escogen a 6 personas de cada tribu. Había hombres que se encargaban de pasar de generación en generación esos escritos del Antiguo Testamento, hablando del Antiguo Testamento exclusivamente, y les piden que la traduzcan al griego para que en la cultura griega pudieran tener cierto conocimiento o contexto de esta cultura, de estas escrituras. Y realmente, bueno, hay algunos comentaristas dicen son 72. Son 6 personas por cada tribu, son 72, aunque eventualmente se le conoció como los 70. Posteriormente, ya por el año 380 después de Cristo, se traduce al latín, que esa traducción se le llama Vulgata Latina, que era la divulgación en latín de la Biblia. Y posteriormente, pues ya se va traduciendo al español castellano. Una de las primeras traducciones, por ejemplo, al español que conocemos, o al español de España, al gallego, es la Biblia del Oso, por ahí del año 1569. Ya estás hablando más para acá. O sea, ya después el tiempo de la Reforma. No, es que es muy importante entender que esas libras, esa Biblia, por ejemplo, de la Vulgata Latina y la del Oso, tenemos que entender que sí, ahí consideraban estos libros que se consideran apócrifos. Sí, ya como tal, incluían libros que posteriormente se les conoció como deuterocanónicos. Así es. Que no necesariamente cumplían con algunos requisitos del canon, que posteriormente vamos a hablar, pero únicamente eran traducciones de escritos, de libros, que consideraban una literatura religiosa, por llamarlo de alguna manera. Entonces, únicamente los traducían. Y por eso es que la religión católica, como tal, la palabra católico significa universal. Entonces, el catolicismo romano ocupaba hasta relativamente nuestros tiempos la versión latina. Por eso es que escuchamos que muchas veces en aspectos religiosos hablan en latín. Vicarius, Filis Dei, etcétera. Sí. Porque estaba en latín, proviene desde aquellos tiempos. Y ya algunos hombres se dedicaron a traducirla a diferentes idiomas, por ejemplo al alemán, Martín Lutero, por ahí del año 1500. Casiodoro de Reina, Cipriano de Valera. Si le suena ese nombre, pues es la traducción 1960, la revisión de 1960, porque hay escritos previos todavía. La Biblia del Oso, te digo, es Casiodoro de Reina. Y se le conoce como la Biblia del Oso porque en la portada había el dibujo de un oso queriendo alcanzar un poco de miel para comer. Entonces dando a entender que es el alimento. Exactamente. Claro. Y fue muy famosa esa versión. Sí, lo interesante también, bueno, hay tantos datos que no acabaríamos, pero fíjense, la primera imprenta que fue Gutenberg, que crea la imprenta, el primer libro que después, 6 años después, imprime la Biblia. Sí. O sea, son datos que, fíjense, que tenemos que considerar para todos aquellos escépticos
que han querido destruir o negar la existencia de Dios o que Él fue el autor de la Biblia, esos datos nos muestran la preeminencia de Dios en todos los sentidos. Así es. ¿No? Sí, Una así imprenta, que se inventa la imprenta y el primero libro que se publica, que no es un libro filosófico, no es un libro humanismo, sino es la misma Biblia. Claro, y de hecho, bueno, yo estaba leyendo que estuvo prohibido muchísimo tiempo que se tradujera de otro idioma que no fuera el latín, Exacto. ¿no? Y fue hasta 1382 que me parece que, no recuerdo bien su apellido, pero se llamaba John, la traduce al inglés, y ya de ahí se empieza como a traducir a otros La versión idiomas, King ¿no? James. Ajá, exactamente, es esta King James la que se empieza como a hacer en otros idiomas, pero muchísimo tiempo estuvo prohibido que se escribiera en algún otro idioma que no fuera el latín. Así es. Y bueno, ¿qué es el canon? Porque hemos estado hablando de él, pero ¿qué es el canon? Antes de que yo, para poder introducirnos a este término, la palabra, tenemos que entender la palabra apócrifo precisamente que hace alusión a todo lo que estábamos viendo, ¿no? Entonces, la palabra apócrifo nos habla, la Real Academia Española lo califica como algo que es simulado, algo inexistente o que es fingido. Y esas son las características de todos aquellos libros que le quisieron dar la connotación de espiritual o que copiaban los cánones. Eran libros que eran inexistentes, que que eran simulados, o sea, no tenían una autenticidad verificada por la historia, por la geografía, no lo había. Entonces, por lo tanto, no eran confiables. Entonces, de ahí la necesidad precisamente de este aspecto del canon. Pero me gustaría, antes de continuar, le voy a dar lugar a mi hermano para que pueda él dar un concepto de lo que es el canon. Algunos libros apócrifos de esos tiempos, teníamos, por ejemplo, primera y segunda de Esdras, que sabemos que solamente hay un libro de Esdras, Tobías, Judith, adiciones al libro de Esther, que ya conocemos, la sabiduría de Salomón, el libro de Eclesiástico, sabiduría de Sirach, Baruch. Entonces, el canto de los tres jóvenes, ¿se acuerdan de Daniel? Sí. Que ahí le adicionan esto, primera de Macabeos, segunda de Macabeos, que aunque estos libros, por ejemplo, que están ahí en la iglesia del Oso y la Alfonsina y todos los traducciones que ha habido que las considera la iglesia católica, vemos que son libros de una manera históricos. Precisamente en esos 430 años o 400 años, unos 30, otros menos, sí tuvieron historia y existieron. Por ejemplo, los macabeos existieron realmente, ¿no? Y fueron judíos que fueron hermanos, los hermanos macabeos que se levantaron contra el gobierno en ese tiempo, ¿sí? Y hay una historia ahí, pero solamente, es más, ellos mismos, el libro de Macabeos habla, no recuerdo si en el primero de Macabeos, segundo de Macabeos, ellos mismos aceptan que no había profecía. Y entonces una de las características del canon que ahorita les damos el lugar era precisamente que tuviera un sentido profético y que se cumpliera. Okay. Sí, bueno, y a lo mejor diferenciar, precisamente se tradujeron muchísimos libros, se compilaron, algunos de esos libros ya no se encuentran en nuestra Biblia, precisamente por la determinación de ese concilio llamado canon, pero hay muchos escritos paralelos, históricos. Y sí sería necesario, desde mi punto de vista, diferenciarlos, ¿no? Hay muchos escritos históricos que no necesariamente se consideran como libros apócrifos, porque meramente es un dato histórico. Por ejemplo, hay un historiador que se llama Flavio Josefo, donde narra algunas historias paralelas al Nuevo Testamento. Por ahí tiene algunos libros y hace referencia a Jesús. Pero él está narrando precisamente, si no me equivoco, una historia con los macabeos. Y está narrando lo que está pasando y por ahí menciona algunas características. Entonces, no todos los libros históricos son apócrifos, porque es una historia meramente paralela a lo que estaba aconteciendo en determinados momentos de la historia bíblica. Ahora, como tal, la palabra canon significa caña. De medir. Caña de medir, se ocupó como una norma, un estándar para medir, por ejemplo, antes en el Sistema Internacional de Unidades, pues lo que es el valor de un kilogramo o de un metro, pues hay niveles, ¿no? Hay estándares
por llamarlo de alguna manera, y se adoptó la palabra canon o caña de medir para poder medir y evaluar los libros que tenían un contenido profético, que se consideraba que tenían un mensaje divino en cuanto a la fe y en cuanto a la conducta. Hay alguna expresión, un hombre alguna vez dijo que la Biblia como tal es nuestra norma de fe y conducta. Así es. Porque ahí se detalla el propósito de Dios. Dios se revela a sí mismo de manera escrita y además su propósito divino, universal, pero también el propósito personal para cada uno de nosotros. Entonces, de ahí la importancia de poder evaluar que provenga de Dios o que no lo sea, porque se escribieron muchísimos. Sí puede poner en recto nuestro camino o desviarnos por completo. Está súper interesante el tema, mis hermanos. Les pido que por favor se queden con nosotros. Vamos a una pequeña cápsula informativa y regresamos. Luego, unos pocos siglos después, un profeta judío llamado Jesús de Nazaret entra en escena. Él decía que estaba continuando la historia del Tanakh. Así que Jesús hizo un montón de cosas geniales. Fue asesinado y sus seguidores decían que él había resucitado de los muertos. Sí, dijeron que Jesús era ese líder tan esperado, quien restauraría el mundo. Así que sus seguidores más tempranos, llamados apóstoles, compusieron nuevas obras literarias acerca de la historia de Jesús. Las llamaron Buenas Nuevas o Evangelios. Formaron un registro llamado Hechos acerca de cómo el movimiento de Jesús se extendió fuera de Israel y luego hicieron circular cartas a diferentes comunidades de Jesús por todo el mundo antiguo. ¿Y ellos consideraban estos escritos como parte de las Escrituras? Sí, los apóstoles escribieron todo esto como el cumplimiento de la historia épica que se encuentra en el Tanakh y estaban continuando con el genio literario de la tradición judía. También creían que Dios le estaba hablando a su pueblo a través de estos textos, al igual que por las escrituras de Israel. Así que esto es el Antiguo y Nuevo Testamento. Pero, ¿qué pensaban los primeros cristianos acerca de la literatura adicional durante el Segundo Templo? Grupos diferentes tenían diferentes puntos de vista acerca de algunos de estos libros, pero sabemos que leían y valoraban estos textos porque los utilizaron junto con las escrituras judías. Está bien, entonces tenemos el Tanakh, las escrituras judías. Tenemos estas otras obras del periodo del Segundo Templo. Luego las escrituras de los apóstoles acerca de Jesús. Y eso es mucha literatura. Entonces, ¿qué hay en mi Biblia? Durante 2000 años, el movimiento cristiano ha tomado formas diferentes y desde el principio todos los cristianos reconocen tanto el Tanakh como las escrituras del Nuevo Testamento. Y durante siglos, mucha de la literatura del Segundo Templo era leída como parte de la tradición bíblica. La Iglesia Católica, por ejemplo, eventualmente la hizo oficial y llamó a algunos de los libros de esta colección libros deuterocanónicos. Algunas iglesias ortodoxas incluso usaron más libros de la literatura del Segundo Templo. Y luego, en el siglo XVI, durante la Reforma, los cristianos protestantes quisieron regresar a las escrituras más antiguas de los profetas y apóstoles. Así que solo aceptaron el Antiguo y Nuevo Testamento. Muy bien, creo que ahora entiendo. Y bueno, ¿qué tal les está pareciendo? Está súper interesante, ¿no? Bueno, si tienen algunos comentarios, dudas, háganoslo saber. Asimismo, sigan compartiendo y sigan nuestras redes sociales. Y reaccionen, manita arriba. Y asimismo, tenemos ciertos recordatorios para hacerles. Tenemos las reuniones de grupo de alcance de fuentes, GAF,
por vía Zoom los días martes y miércoles a las 6, 7 y 8 de la noche. Asimismo, los días miércoles para jóvenes menores de 19 años a las 7, mayores de 20 años a las 8. Y también te queremos invitar a las reuniones generales los días jueves a las 7 de la noche. Y asimismo, también los días viernes a las 6 de la noche en vivo, tenemos las redes sociales de Facebook y YouTube, la reunión de Una Voz que Clama. Así mismo, conéctate, comparte estas transmisiones. Y bueno, también para recordarles que tenemos la reunión igual general los días domingo a las 8 y 10 de la mañana. Asimismo, pues los esperamos. Y seguimos con las conclusiones de nuestros panelistas invitados. Y sigámonos cuidándonos en casa. Gracias. ¿Qué les pareció la cápsula? Interesante, ¿no? Nos va ayudando a complementar más nuestro conocimiento de la Biblia. Y bueno, regresamos. Estábamos hablando del canon. ¿Por qué surge la necesidad de un canon? Sí. A mí me gustaría leer una lectura porque realmente todos aquellos leidores de la Biblia, no importa lo que creas, pero si tú tienes una Biblia en tu mano, de cualquier religión, tenemos que entender algo muy importante que se dice al final del libro de Apocalipsis. El mismo Jesús, el mismo Señor Jesucristo dice lo siguiente, dice en Apocalipsis 22, del versículo 17, dice: y el Espíritu y la esposa dicen, ven, y el que oye diga, ven, y el que tiene sed, venga, y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro, si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están descritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Entonces, ese es un mensaje que nos manda el Señor a través de la Biblia, que tengamos cuidado de no añadir y quitar. Exacto. Porque muchas veces hoy también dentro de la Biblia se le añade y se le quita en relación a cada una de las sectas o otras religiones, y no es así. Ya precisamente, entrando al canon, tenemos que ver que debe de cumplir, que debe de estar, todo esto para que se confirmara, o sea, aceptara un libro que fuera canonizado, debería cumplir muchos aspectos y que realmente cumpliera esto. Por eso es muy importante que esto lo puedan considerar todos aquellos, repito, con todo respeto, la creencia que tengas o no creas y que un día quieres leer, no le quites y no le pongas. Aquí ya está todo lo que necesitamos, ¿sí? Claro. Entonces, la necesidad de tener un canon, por ejemplo, hemos platicado ahí que muchas veces nosotros tenemos que tener la revelación completa de Dios, tal y como Él quiere que la escribió. Posteriormente vamos a hablar precisamente de la inspiración, donde nos va a llevar a ver ciertas cosas. Entonces entendamos esto, que la Biblia es un libro inspirado por Dios y que el mandamiento de Dios, los mandamientos que están aquí se deben de conservar aquí tal y como están. Precisamente es la necesidad de un canon de poder estudiar esos aspectos. Entonces, y ahorita si gusta, mi hermano quiere aportar más sobre para poder hablar sobre los requisitos que deben tener los libros canónicos. Sí, bueno, nada más recomendar, ¿no? Algo que pasó en el bloque anterior, es el mensaje de Dios, es la revelación de Dios a los seres humanos. Entonces, dentro de esa revelación, yo creo que Dios está al cuidado de cómo se iba a transmitir ese mensaje a nosotros. De alguna manera es un aspecto sobrenatural el hecho de que hoy en día puedas tener una Biblia en tus manos y tener la garantía, la seguridad, la certeza de que aquí está el plan de Dios y que todo lo que está escrito tiene un impacto en tu vida. Claro. O sea, Dios cuidó esa parte. No está un libro excluido y no está un libro incluido que no tendría que estar. Está lo que Dios, ese plan perfecto, destinó desde un principio.
Así es. Claro. Entonces, precisamente, dentro de los requisitos que se deben de considerar para saber si realmente es un libro canónico, son 5 aspectos. Primero, tenemos que preguntarnos si es un libro autoritativo. ¿A qué se refiere? A que en la palabra, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, Antiguo Pacto, encontramos este aspecto. Autoritativo, ¿por qué? Porque siempre dice, Dios dijo, Dios habló, Dios me dijo. Entonces, ahí siempre esa expresión va a estar ahí en la Sagrada Escritura. No así del Nuevo Testamento, encontramos mucho de ello. ¿Por qué? Porque el libro de Hebreos dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres y por los profetas, estos posteriores días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Entonces anteriormente le hablaba a través de los reyes, sacerdotes, pero decía, ellos expresaban Dios dijo, Dios habló, etc. Y ahora nos habla a través, en la iglesia neotestamentaria, ya nos habla por medio del Hijo, por medio de los evangelios. Jesucristo es la palabra. Entonces, esa es la forma de que son aspectos que tenemos que entender si es autoritativo o no. Otro aspecto es entender si es profético. Si es profético. Entendamos que todo lo que es la profecía, se debe dar cumplimiento, todo lo que se dijo Dios habló a través de los profetas, se debe de estar cumpliendo. Entonces, y es una realidad, los profetas profetizaron, hablaron de parte de Dios y profetizaron la llegada de un Mesías, y así fue. En el Nuevo Testamento vemos que se cumple ello por medio del Señor Jesucristo. O sea, la profecía es el mismo, el cumplimiento de toda la obra del Señor Jesucristo. Es algo que se debe de ver para que se pueda considerar como un libro canónico, si no, no, se debe desechar. Otro aspecto es el aspecto bíblico, o sea, que debe estar conforme a la verdad establecida de Dios, debe ser dinámico. ¿Por qué? Porque este dinamismo debe llevar a que, como decía Gama, debe de provocar una transformación en la vida del ser humano. No es leer por leer. Hay lecturas que nos llevan a un conocimiento, pero este libro nos lleva al conocimiento, a la sabiduría, pero también a la transformación de carácter y de vida. Entonces, por eso debe ser dinámico. Y si no solamente es leer un libro histórico, dice, qué bonito, qué padre, estos antecedentes que hubo, mira todo lo que sucedió. No, este libro va más allá de ello, ¿no? Que es la palabra de Dios. Y el último es si es recibido y leído y usado. Es innegable, que siempre fue bien recibido, fue leído, y hasta ahorita, como tú lo dijiste al momento que introdujiste este programa, es el libro más leído, ¿sí? Y más controversial, sí. Y atacado, lo que tú quieras, pero al final de cuentas dice la palabra que su palabra permanecerá para siempre. No han podido hacer a un lado este libro. Exactamente. Sí, es auténtico además el libro, es decir, es congruente en fechas, en contexto histórico, en tiempo, en contenido, que sea congruente a los demás libros. Es decir, es como un rompecabezas, y cada libro es como una piececita que embona con el otro. Entonces, si hay alguna pieza que no embona, pues el canon se dedicó, estos hombres se dedicaron pues, si no embona, quítalo. No le podemos cortar un cacho. No lo puedes quitar, lo que decía, o sea, el versículo que leyó el hermano Martín, o sea, no le puedes agregar ni quitar. Entonces, sí, no lo puedes forzar a que entre, y fue aceptado por el pueblo de Dios. Por ejemplo, el apóstol Pedro, segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 3:16, reconoce a las escrituras del apóstol Pablo, ¿no? Uh-huh. Y hace mención de las enseñanzas. Entonces, esa parte es como una continuidad del libro. Es algo sorprendente porque al final, repito, estamos hablando de un periodo de 1600, 1500 años, y hay quienes cuestionan, ¿no? Es que se pusieron de acuerdo para escribir, ¿no? Sobre lo mismo. Uh-huh. Pero no es así, o sea, realmente te vas convenciendo de que pues solamente Dios tuvo que ver ahí. Sí, encontramos una diversidad de temas aquí. Yo creo que la gente, no importa la profesión que tengas, yo creo que aquí cuando yo he encontrado, por ejemplo, en mi profesión, yo he encontrado aspectos que impactan en la vida económica, política, social, financiera. Aquí está, sí. Aquí está. Si tú quieres encontrar aspectos de laborales, por ejemplo, aquí está. Militares y de todo, aquí está donde cuando el hombre hace miles de años querían saber si la tierra era redonda,
¿sí? Miles de años, muchos miles de años antes, en el libro de Isaías, ya le decía que la tierra era redonda. Pero la ciencia quiere encontrar solución a las cosas cuando aquí está el creador de todas las cosas, cuando realmente el que creó la naturaleza, el ser humano, la ciencia y todo, cuando el hombre acepte esa realidad y esa verdad, de verdad vamos a ser un mundo mejor. Y yo creo que también tiene que ver con nuestra necesidad de querer que, si yo les digo que esta taza es rosa, tengo que demostrarles que es rosa, ¿no? Como que a veces nos hace falta confiar en que esto es, como bien dice Gama, la palabra de Dios, como nos complementaba usted. Y yo creo que también es interesante darnos cuenta que es toda la Biblia, ¿no? Porque hay mucha gente que me dice, es que a mí no me gusta el Antiguo Testamento, es que no le entiendo el Antiguo Testamento. Estaba viendo una vez una predicación y el pastor que daba la predicación decía, si tú crees saber más que Dios, entonces tira el Antiguo Testamento. Si tú crees que eres mucho más sabio que Dios, entonces tira el Antiguo Testamento. Dice, porque tú te vas a dar cuenta que no es que yo pueda leer el Nuevo Testamento y no vaya a encontrar algo en el Antiguo Testamento que también va a direccionar mi vida, ¿no? Entonces creo que tenemos que entender qué es eso, o sea, la unión de ambos lo que va a dar una dirección a nuestro camino. Es increíble en la actitud del ser humano, que muchas veces, como lo que tú comentas, queremos comprender a Dios o queremos ser mejor que Dios, debatimos contra Dios. Cuando vemos dos aspectos solamente. Vemos cuando Él nos muestra y vemos el ser humano, vemos los planetas que existen, vemos que dentro de todos los planetas hay un planeta Tierra, y dentro de ese planeta Tierra hay unos seres tan pequeñísimos, ¿sí?, que se llaman seres humanos, y que el mundo entero está en las manos de Dios, y esos pequeños seres que están ahí quieren debatir con Dios, cuando toda la sabiduría y el entendimiento está en Dios precisamente. Y a los seres humanos, así sea estos hombres que fueron tan grandes, un Newton, un Darwin, que tuvieron mucha sabiduría, pues ni esa sabiduría ni siquiera alcanza 1% del 100% de la sabiduría de Dios. O sea, tenemos que ubicarnos quiénes somos y cuál es, por eso dice la palabra, ¿y quién es el hombre para que él tenga memoria, no? Entonces, pero el ser humano es precisamente el querer argumentar precisamente lo que es Dios, se ha dado de topes, y realmente aún los que niegan a Dios, estos ateos, estos gnósticos, al momento muchos ateos, y hemos encontrado a través de sus escritos, o cuando al momento de morir dijeron, Dios, ayúdame. Sí, muchos de ellos se metieron ya en rollos de física cuántica y todo eso, o sea, de hecho, en la ciencia hay una partícula que le llaman la partícula de Dios, que es cuando la materia y los átomos, toda la estructura molecular, se subdivide y subdivide y subdivide, hasta que llegan a una en la que dicen, bueno, pues esa es la partícula de Dios, ¿no? O sea, porque dices, pues ya, y yo quiero citar esta parte que narra la Biblia en traducción Palabra de Dios para Todos. Carta a los Hebreos, capítulo 4, versículo 12, dice, la palabra de Dios vive, es un libro vivo. Tú puedes tener interacción con este libro. Tú, acompañado de la oración y la comunión con Dios, este libro está vivo y te va a hablar y te van a saltar las palabras en la cara. Dice, es poderosa y es más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra tan profundo que divide el alma y el espíritu, las coyunturas y los sentimientos de nuestro corazón. O sea, ese es el poder que tiene la Biblia de penetrar hasta lo más profundo de tu ser. Cuando estás confundido, cuando tienes ideas o llegas, estás triste, o también cuando estás contento. O sea, llega la palabra de Dios, penetra hasta lo más profundo. Dice que divide el alma y el espíritu. O sea, tus emociones, tus pensamientos, tus gustos, tus decisiones. O sea, todo puede estar influenciado por la palabra. Por eso dice que es un libro vivo. Nos faltó esa descripción al inicio, ¿no? Cuando hablábamos de que era el libro de los libros, nos faltó el libro vivo, ¿no? El libro de la vida.
Este aspecto es interesante de Hebreos 4:12, que la palabra es viva y eficaz, más cortante que una espada de dos filos. Tenemos que, ahí vemos la transformación de vida. Y yo creo que posteriormente lo podemos hilar con lo que es precisamente la inspiración, revelación, iluminación de la palabra. Ahí podemos hablar más de ello, ¿no? Ok. Ahorita que, Gama, mencionaste esto de que tu Biblia o la Biblia que Gama nos está citando es PDT. Yo les decía en un inicio que no sé ustedes, pero yo mi arameo, mi hebreo y mi griego están bastante oxidados. ¿Quién tradujo la Biblia a nuestro idioma, al español que nosotros hoy conocemos? Porque ya Gama también nos hacía mención de esta traducción que se dio al español de España, que pues a veces Sí, es complicado originalmente. para nosotros entenderlo. Vosotros. Vosotros. Estabais, fuisteis. ¿Quién la tradujo a nuestro idioma? En el año 1280, la primera traducción al castellano fue la Biblia Alfonsina, pero posteriormente, Casiodoro de Reina, él hace la primera traducción al castellano. ¿Sí? Esta Biblia Alfonsina primero se tradujo primeramente de los originales, pero al latín. Entonces, posteriormente, te repito, fue en 1569, cuando Casiodoro de Reina hace en Suiza, precisamente en Suiza, la Biblia del Oso, la que tú comentabas, hace la primera traducción completa de la Biblia al castellano. Es el dato que podemos tener. En el mes de septiembre de 1569, y por eso es que Creo hoy... que el 26. 26. Ah, que hay que hacerle su Tengo los cumpleaños. datos aquí. De hecho, hay un mes, le llaman el mes Sí. de la Biblia. Pregunten Así en la es. librería cristiana y ahí hay hasta promociones, Así todo es. eso. Por si Hay que quieren aprovechar regalarnos una para ir Biblia. al 2x1 de las Biblias. ¿Qué pasa, mis hermanos, con esta parte de la traducción de las Biblias? O sea, nosotros sabemos, como nos mencionaba el hermano Martín, que los católicos tienen una sola traducción que viene de la Vulgata Latina. Con nosotros, que al tener tantas traducciones, ¿qué podemos o cómo nos damos cuenta de cuál es la traducción que debo de elegir o que debo de tener? Adelante. Sí, bueno, todas toman como base o como referencia las primeras revisiones de las traducciones. Como ya vimos, del hebreo, el arameo y el griego, se traducen al latín, posteriormente al castellano, y de ahí pues se toman algunas traducciones, ¿no? Casiodoro de Reina, Cipriano de Valera, hay diferentes revisiones año con año, 1500, 1600, 1960, por ejemplo, es Hay una vez en más 1900, recientes. así es. Hay otros concilios, por llamarlo de alguna manera, que se dedican a estudiar un lenguaje y tratar de adaptarlo, porque al final del día estás hablando que son escritos 1400 Sí. años antes de Cristo. Entonces, traerlos a un idioma, a un lenguaje, mejor dicho, que podamos entender o que se nos pueda facilitar esa comprensión, pues ha sido complicado, ¿no? Hay muchas traducciones, Palabra de Dios para Todos, Nueva Versión Internacional, Traducción Lenguaje Actual, Nueva Traducción Viviente, por citar algunas contemporáneas, ¿no? Que muchas veces ocupamos. Yo en lo personal, a mí me gusta mucho la Palabra de Dios para Todos. Creo que es una de las traducciones más apegadas a los escritos originales, dicho también por sociedades bíblicas. Y también me gusta la traducción lenguaje actual, aunque la traducción al lenguaje actual no es meramente una traducción, y ahí hay que tener cuidado, porque esa es una paráfrasis, es una adaptación al lenguaje actual, no necesariamente una traducción, y ahí puede haber un problema a la hora en que se enseñan temas doctrinales, y como bien lo dices, o sea, debemos tener cuidado, porque muchas veces se pierde la esencia o el impacto de lo que el autor quiso decir. Por ahí también hay una herramienta que se llama hermenéutica bíblica, y muchas de estas traducciones actuales ya tienen esas leyes o normas de la hermenéutica aplicadas. Entonces ya no tienes que hacer tal vez mucho estudio de qué quiso decir. Algunas traducciones ya la aplicaron. Entonces sí es pues todo un tema, ¿no? Las traducciones. Y nunca se contraponen. O sea, algo que debemos tener muy claro es que el decir traducción o versión de la Biblia no quiere decir que una diga algo diferente a otra o que sea un mensaje diferente. O sea, hay que tener esa diferencia muy, muy presente. Bien. Yo creo que tenemos que tener cuidado. ¿Qué recomendamos?
Yo en particular recomiendo la Reina Valera 60, ir viendo las revisiones que se van haciendo y a la par, pues para los iniciadores de la lectura de la Biblia, para que sea un poco comprensible, las versiones que comenta Gaman son buenas, pero a la par teniendo siempre una Reina Valera para ir viendo algunas situaciones. Comentaba fuera del aire este aspecto que muchas veces hay una, no quiero desacreditar ni voy a nombrar la versión que hay, pero hay una versión que, por ejemplo, en Efesios capítulo 1, versículo 7, dice lo siguiente en la Reina Valera: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según la riqueza de su gracia. Y aquí entramos a una doctrina importante, sí, que es la redención, que es por la sangre de Jesús, y en esa versión no la dice de esa manera, no expresa la doctrina de la redención por la sangre, precisamente en ese versículo. Y como ese, muchos versículos. Entonces ahí sí tenemos que tener cuidado qué recomendamos, porque es muy importante que nosotros a través de las escrituras podamos enseñar o entender las doctrinas, porque las doctrinas las hacemos un dogma de fe, una vivencia, una práctica de ellas. Y no podemos tener un dogma de fe, una vivencia de algo errado y que está aquí. Entonces sí tenemos que tener cuidado en ese aspecto para poder nosotros recomendar qué Biblia o qué versión, no qué versión. Entonces, decía Gama también, simplemente las traducciones ya de un idioma a otro ya traen un gran problema ahí, ¿no? La traducción. Entonces, pero al final de cuentas nosotros entendemos algo muy importante, que la revelación y el entendimiento de las escrituras no es el mismo, no es nuestra misma capacidad de la persona, es el Espíritu Santo que nos revela. Y de esa manera tendremos en él la traducción más correcta. Así es. Y yo creo que es Él el que siempre nos va a guiar, como usted decía, nos va a abrir el entendimiento y nos va a permitir que estas palabras pues penetren a nuestros corazones. Ya para terminar, me gustaría sus comentarios finales. Hermano, ¿cuál sería su comentario final acerca del tema? Yo quiero concluir con una cita bíblica en el libro de Deuteronomio, capítulo 29, y dice lo siguiente. Mira ese. El Señor le dijo a Moisés lo siguiente: las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios. A cada hombre, cada mujer debe de entender que las cosas secretas, hay muchas cosas, es que no entiendo. Y por qué esto, y por qué el otro, y por qué Dios si permite esto, si es bueno, por qué permite lo otro, etc. Una serie de cuestionamientos que nos hacemos. Pero dice el Señor, las cosas secretas le pertenecen a Él. Entonces, te concluyo la idea con lo siguiente, dice, más las reveladas son para nosotros, ya están aquí reveladas, esos son nuestros 66 libros, de Génesis hasta Apocalipsis. Dice, reveladas para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Ya lo revelado, ya lo tenemos, y es lo que tenemos que creer y no argumentarse. Aquí es un asunto de creerle a Dios. Lo que no entendemos, dice, los secretos de Dios, y si queremos saber en un momento dado, aquí en vida muchas veces no lo vamos a encontrar. Pero qué tal la esperanza que tenemos, que nos da a través de las escrituras de poder estar con Él, y ahí le podamos preguntar cara a cara: oye Dios, pero yo no entendía esto abajo. Ahí eso revelado le pertenece a Dios y nos lo dará a conocer en su momento. Amén. Entonces vivamos con lo que ya está escrito. Muchas gracias, mi hermano. ¿Tú, Gama? Sí, bueno, pues quiero citar la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 16 y 17. Dice que toda la escritura es un mensaje enviado por Dios y es útil para enseñar, reprender, corregir y mostrar a la gente cómo vivir de la manera que Dios manda, para que el siervo de Dios esté listo y completamente capacitado para toda buena obra. Mencionábamos, ¿no? La palabra cuando dice en el libro de los Hebreos que tiene la Biblia el poder de penetrar y separar aún las intenciones del corazón, ¿no? Entonces es un libro poderoso, útil para enseñar. Mencionaba al principio, ¿no? Alguien dijo que es nuestra norma de fe y de conducta. Entonces toda la escritura
toda la escritura es útil. Dios se ha manifestado a través de ella para que nosotros podamos conocerle. Si tú quieres conocer a Dios, tienes que leer la Biblia. Nadie que quiera conocer a Dios puede conocerlo sin conocer su palabra. Así es. Es una manifestación, es una manera, es el medio, Claro. además de la oración, porque van de la mano. Entonces es un libro impresionante, ha sobrevivido o ha, pues sí, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Sobrevivido. Muchas veces han querido aniquilar sus enseñanzas, las han demeritado con fuego, las han querido destruir y no ha podido. Entonces, 5,000 millones de copias vendidas, 100 millones por año. Entonces, es necesariamente algo que Dios está detrás de. Claro. Les agradezco mucho que hayan venido, que nos hayan ayudado. Los esperamos para el siguiente programa para que sigamos hablando más acerca de la Biblia. Les agradezco mucho que hayan estado con nosotros. Conéctense la siguiente semana a la misma hora en el mismo canal para que sigamos hablando de la Biblia. Vamos a tocar el tema de por qué creemos en ella, qué es lo que nosotros encontramos ahí, que nos da dirección, que nos da este camino. Y como bien decían mis hermanos, recordemos que dentro de la Biblia se encuentran los pensamientos de Dios para nosotros y de nosotros. Nos vemos la próxima semana. Cuídense mucho. Hasta luego.